Con Evelyn Fortún, ella es directora general ejecutiva del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA, con quien vamos a hablar sobre las características de estas subvariantes que en este momento están siendo noticia en Bolivia, porque ayer el ministro de Salud ha anunciado ya oficialmente el inicio de la sexta ola de contagios de COVID-19 en el país. ¿Cómo está, señora Fortún? Le saludamos Antonio D'Alens y Rubén Atahuichi. Buen día. Buen día, ¿cómo están, Rubén, Antonio? Un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. A ver, ¿nos puede contar un poco las características que tienen estas subvariantes? Evelyn, por favor. Claro que sí. Hay que recordar que la subvariante BQ que hemos identificado hace ya una semana es descendiente de Omicron. Omicron ya nos está acompañando prácticamente un año en el país en circulación, y ahora tiene una nueva subvariante, así como lo eran BA4 y BA5, aparece esta subvariante que es BQ, que ha tenido sus primeros inicios de aparición en el mes de septiembre en España, y ha ido migrando a continente americano, que implica Norteamérica, y a varios países que están aledaños a nosotros, y que ahora sienta presencia también en Bolivia, en departamentos como La Paz y Santa Cruz. Ahora, a ver, la BQ1, BQ1.1 son las subvariantes que han ingresado al país. ¿Qué consecuencias tiene o qué efectos tiene en relación a las otras subvariantes que ya hemos experimentado aquí en Bolivia? Bueno, una de las características principales que tiene BQ en esta instancia, después de las investigaciones que se han hecho hasta el momento, es que tiene una mayor capacidad de transmisibilidad, muy característica como Omicron, pero se incrementa hasta en un 30% más. Es decir, la velocidad de contagio es intensa, pero es menos letal. Esto especialmente en personas que ya han recibido un proceso de vacunación o en su defecto ya han cursado alguna vez la enfermedad. Entonces, esto nos llama la atención, nos lleva a pensar y a evaluar qué es lo que está sucediendo después de haber ya emitido la presencia de 1.608 casos positivos en la semana 48, y es por eso que nuestro ministro de Salud ya ha levantado la alerta de lo que implica el inicio de la sexta ola de COVID en nuestro país. Evelyn, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. Quería preguntarle si esta variante BQ está ya en todo el país o solo se ha concentrado en el eje, digamos, La Paz, Cochabamba o Santa Cruz. ¿Cuál es la situación, por favor, Evelyn? Claro que sí, Antonio. Nosotros realizamos un monitoreo, una vigilancia genómica, lo que es en el país. Recibimos todas las muestras positivas que son ya clasificadas para la vigilancia y secuenciación genética. En esta instancia hemos identificado en 2 departamentos, La Paz y Santa Cruz. Sin embargo, ahora ya estamos preparando el último informe para poder ver la factibilidad de que esté presente ya en Cochabamba y en otros departamentos de nuestro país. Entendemos también que el flujo de personas es intenso por las fiestas de fin de año, el inicio de las vacaciones escolares, entonces también eso nos lleva a realizar un monitoreo muchísimo más exhaustivo para ver el comportamiento del coronavirus en estas semanas. Evelyn, mucho se ha hablado también ahora del efecto de la vacuna contra estas variantes, y es mucho más fuerte. Entonces, todos los que estamos vacunados, por ejemplo, con las 4 dosis correspondientes, el efecto ya es mucho menor, ¿es así? Sí, tal cual. Hay que recordar el efecto preciso de la vacunación, que es precisamente que esa vacuna genere en nuestra respuesta inmunológica una concentración de anticuerpos específicos contra el coronavirus. Entonces, personas que ya hemos cumplido con nuestro esquema de vacunación, incluyendo las dosis de refuerzo, tenemos ya una memoria inmunológica, así le llamamos nosotros, que nos permite ya poder subsanar un proceso contagioso por el coronavirus de manera mucho más rápida y en menor tiempo. Por eso también los días de baja van variando respecto al primer caso que se aparecían, los primeros casos que aparecían durante la gestión 2020 eran las bajas de 21 días, ahora sin embargo se reducen a 5 días porque las personas recuperan muchísimo más fácilmente de un proceso contagioso por el coronavirus. Entonces, por eso es importante retomar para algunas personas los esquemas de vacunación y de esta manera también fortalecer nuestro sistema de defensa y de esta manera poder subsanar un proceso contagioso por la COVID de manera exitosa en poco tiempo. ¿Cómo se prevé que va a pasar, Evelyn, en la sexta ola?
¿Por qué tiempo se va a extender? ¿Qué consecuencias va a tener en la ciudadanía o en los contagiados? Sabemos que esta subvariante, como nos explica también usted, es más intensa pero menos letal. Es así, lo que nosotros estamos realizando ya es un monitoreo que se ha ido efectuando cada semana, por eso el informe epidemiológico viene cada semana a través de la primera autoridad de salud. Sin embargo, ahora hemos visto un incremento importante desde los 509 casos que habíamos identificado, casos positivos la anterior semana, y ahora son 1.600. Entonces, nos llama la atención poderosamente este incremento inusitado, y nos también permite hacer un monitoreo muchísimo más importante, más intenso acerca del comportamiento del coronavirus en Bolivia. Sin embargo, también, como les decía, debemos estar pendientes de lo que implica el compromiso ahora de nuestra comunidad, de nuestra población, para poder realizar este tipo de mecanismos de prevención, principalmente ante cualquier tipo de eventualidad que se pudieran suscitar en próximas semanas. Evelyn, ¿cuál es la diferencia en cuanto a síntomas? Porque se ha hablado que creo que tiene otro tipo de síntomas distintos a los que ya le hemos conocido al COVID. ¿Qué diferencia hay con los anteriores en este caso? Bueno, respecto de la sintomatología, siempre va asociándose a la clásica que conocemos, el dolor de cabeza, la fiebre, el dolor de cuerpo. Sin embargo, en esta última etapa se ha identificado a la afonía, es decir, la pérdida de la voz, o el dolor mucho más intenso en la garganta que produce este proceso, que pueda estar presente, además del aceleramiento del ritmo cardíaco, que podría complicar o generar espasmos, digamos, de lo que implica la respiración normal. Entonces, por eso también debemos estar muy atentos, toda la población, ante la aparición de cualquier tipo de contingencia que se nos pudiera presentar, porque el primer paso para nosotros siempre es la negación, de que no va a pasar, de que todo no creemos que sea COVID, pero también están a disposición las pruebas de diagnóstico, que son las pruebas antígeno nasal, las pruebas PCR, que están disponibles de manera gratuita en todo el país y en todos los centros de diagnóstico, que nos permiten efectivizar un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz para evitar complicaciones por el coronavirus. Ahora, Evelyn, nosotros después de la quinta ola hemos flexibilizado un poco las medidas de bioseguridad, ¿sí? Por ejemplo, ya el uso de barbijo en ambientes abiertos está permitido. ¿Se ha pensado a nivel de gobierno retomar, tal vez, ser otra vez un poco más estrictos en esto de las medidas de bioseguridad, y tomando en cuenta además que estamos prácticamente ya estamos con las fiestas de fin de año? Es así, Antonio, lo que primero vamos a hacer es la evaluación de cómo se comporta el coronavirus en estas semanas. Tienes razón, se acercan las fiestas de fin de año, hay aglomeraciones, hay ferias navideñas que pueden llevarte a exponer a un posible contagio. Sin embargo, también es importante el uso del barbijo en espacios cerrados. Eso sí lo vamos recomendando para que todavía vayamos teniendo ese cuidado, principalmente en estas etapas de viaje, de transporte interdepartamental, que está siendo muy masivo en esta etapa por las vacaciones y también por las fiestas de fin de año. Entonces, mantener el uso del barbijo en espacios cerrados es lo recomendable. El uso del alcohol en gel, el alcohol al 70%, también son elementos que están al alcance de nuestras manos. Y en el caso de espacios abiertos, si estamos en un lugar donde hay bastante aglomeración de personas, también tomar en cuenta el uso del barbijo sería importante, no solamente con el propósito de protegernos y proteger a nuestra familia, sino también de evitar contagios que pudieran suscitarse un poco más adelante. No es un motivo de alarma, pero sí de atención para nuestra población, porque ahora está en nuestras manos como población y como comunidad poder retomar estas medidas de prevención. Ahora, ¿qué pasa con las personas con enfermedad de base? Siempre hemos dicho que son las más vulnerables y las que están también expuestas a tener desenlaces fatales. ¿Se mantiene esta advertencia, Evelyn? Sí, totalmente, estimado Antonio. Siempre las personas con una enfermedad de base tienden a tener complicaciones cuando no hacen un tratamiento efectivo, y peor aún cuando no tienen un esquema de vacunación completo. Entonces es ahí donde debemos tomar en cuenta estos aspectos importantes. Como te decía,
también los niños son los que están teniendo algunos problemas, puesto que la vacunación en este grupo etario de escolares y adolescentes ha sido muy lento. Es probable que como papás hayamos estado más priorizando las clases también y las evaluaciones finales que ahora ya han terminado y se inician las vacaciones. Tenemos un poco más de tiempo para poder llevar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a culminar y a completar su espacio de vacunación. Eso implica también poder protegerlos ante cualquier eventualidad y principalmente cumplir con la responsabilidad que implica las vacunas y la protección que les podemos dar a nuestros hijos, porque es de manera gratuita. Evelyn, si me permite cambiar un poquito de tema, ya centrarnos un poco en el trabajo del INLASA. Yo recuerdo que cuando comenzó esta pandemia en 2020, el INLASA estaba totalmente copado, incluso analizando pruebas desde el interior del país. Solamente Cenetrop e INLASA trabajaban en esto. ¿Cuánto hemos aprendido con esta enfermedad los bolivianos y cuánto ha aprendido INLASA? Porque ahora también hay otros laboratorios en el interior del país que descongestionan un poco también el trabajo de INLASA. Si nos puede explicar, por favor. Claro que sí, Rubén, ha sido una tarea muy importante la que se ha realizado a través de INLASA y de Cenetrop. Como lo decías, en la primera etapa de la pandemia eran solamente los dos laboratorios que trabajábamos con el diagnóstico de COVID. Sin embargo, también INLASA en su trabajo y su papel, el Instituto Nacional de Referencia, lo que ha hecho es llevar la capacitación a todos los profesionales que forman parte de los laboratorios de referencia departamental. Se ha ganado competencias en lo que implica armar un laboratorio de biología molecular que les permita realizar las pruebas PCR y entregar resultados muchísimo más rápido. Entonces ahora ya no tenemos esa dilación que teníamos antes con 1, 2, hasta un mes inclusive. Sí. 1, 2 semanas estaba esperando un paciente por su resultado y a veces era demasiado tarde. Entonces ahora los resultados se entregan muchísimo más rápido. Llegan las pruebas antígeno nasal, que son pruebas rápidas de descarte que nos permiten también alivianar ese trabajo en lo que implica la PCR. Entonces son procesos que nos han enseñado mucho después de nuestro paso por la pandemia y hasta ahora todavía mantienen esa capacidad de armar esa red de laboratorios totalmente comunicados que nos permiten obtener información rápida y de esta manera también poder generar información acerca de la vigilancia genómica y el comportamiento que tiene el coronavirus respecto a sus mutaciones. Antes teníamos que mandar estas solicitudes a instituciones colegas que estaban cerca de nosotros, Malbrán de Argentina, Fiocruz de Brasil, pero ahora tenemos la competencia y la capacidad tecnológica y técnica con nuestros profesionales para generar esta información desde el INLASA para todos los bolivianos en un tiempo récord. Como te decía, si bien BQ ha aparecido en septiembre, a finales de septiembre en España, ya nosotros tenemos la información plena y la capacidad de poder informar a toda la población de qué es lo que está pasando y de esta manera también como ministerio, como gobierno, como población en general, tomar decisiones acerca de los mecanismos de prevención que debemos tomar en cuenta si en el caso se acercara un incremento posible de casos. A ver si nos puede contar cuántos laboratorios se cuenta en el país. Es una red, dice, ¿no? Es una red, nos dice si nos podía precisar en qué departamentos o en qué hospitales están instalados. Bueno, comentarte que todos los sedes departamentales cuentan con un laboratorio de referencia. Es a esa red que me refiero. No solamente está integrada por los laboratorios de referencia departamental, en cada departamento, los 9 departamentos tienen, INLASA se carga de lo que es el departamento de La Paz, porque todavía no se ha generado un laboratorio departamental que nos pueda coadyuvar. Sin embargo, esos laboratorios de referencia también conglomeran pruebas que pudieran ser solicitadas en laboratorios privados. Entonces, eso favorece y fortalece mucho el nivel de información con el que contamos nosotros. No nos cerramos solamente a los laboratorios públicos, sino también a laboratorios privados que generan información y esa información es acumulada, analizada y posteriormente difundida como parte importante de lo que debe saber la población y nosotros mismos acerca del comportamiento del coronavirus. Nos permite exportar información actualizada y veraz, respaldada con un control de calidad internacional con el que siempre nos ayuda el Instituto Charité de Alemania. Entonces creemos que ahora hemos crecido bastante respecto a este tipo de organización que permite, como te decía, tener información actual y poder tomar decisiones respecto al comportamiento de este coronavirus que todavía no nos ha abandonado y que todavía nos menciona que no debemos bajar la guardia.
Evelyn, es justo eso le voy a preguntar, ¿cómo coordinan con los laboratorios privados? Porque también, si bien antes había uno o dos, ahora hay más, ¿sí? Y además, si se puede trabajar también sobre otro tipo de virus, sobre otras enfermedades, no solo el COVID. Es así, nuestro nivel de coordinación se hace muchísimo más fuerte a través de las coordinaciones departamentales de laboratorio que van teniendo puntos focales de contacto directo con los laboratorios privados. Eso nos permite, como te decía, afianzar mejor el acúmulo de información y no solamente trabajamos en lo que es COVID y el coronavirus, sino también ya desde hace tiempo tenemos la cabeza de la red de laboratorios de tuberculosis para el diagnóstico efectivo. Tenemos también los laboratorios para la arbovirosis, el dengue, la chikungunya, Zika, que van a estar seguramente ya presentes por el inicio y la etapa de las lluvias en las zonas tropicales. Tenemos laboratorios de referencia y una red bien armada de lo que implica el diagnóstico de malaria y de Chagas. Estas ya estaban conformadas, pero también nos ha permitido afianzar de mejor manera la red de laboratorios y el contacto directo que debemos tener entre departamentos para poder generar respuestas rápidas para la población y de esta manera poder controlar también patologías como las que se nos han presentado en esta última etapa, son la viruela del mono y también la coqueluche, que ha tenido casos importantes, especialmente en el departamento de Santa Cruz. INLASA se encarga de ser el laboratorio de referencia nacional y de entregar los resultados de manera rápida y oportuna para tener un tratamiento eficaz y también poder controlar ciertos brotes epidemiológicos. ¿Cuánto diría usted, Evelyn, que hemos avanzado de antes de la pandemia, hablemos del año 2018, 2019, digamos, a cómo estamos ahora en este trabajo de los laboratorios? Bueno, lo más importante que hemos tenido, yo era parte de las bases del INLASA, principalmente como técnico de laboratorio, entonces teníamos ya cierto tipo de contacto de la red y podíamos intercambiar información. Nosotros como INLASA no solamente nos encargamos de analizar las muestras, sino también de llevar capacitación a varios colegas que se encuentran en todo el largo y ancho del país. Entonces, también la pandemia nos ha llevado a un nivel de organización muchísimo más específico que permite esa comunicación directa, las redes sociales, lo que implica estas reuniones virtuales también son base fundamental. Normalmente sostenemos reuniones de esta naturaleza por la imposibilidad a veces del tránsito, del transporte y los presupuestos que nos llevaban a eso. Entonces ahora podemos decir que hemos crecido bastante porque también se ha tomado en cuenta al laboratorio como parte fundamental del diagnóstico y de la identificación de nuevos brotes que se han ido suscitando. Entonces, creemos que ahora hemos fortalecido muchísimo más. Tenemos puedo decir sin miedo hasta el doble de coordinación, puesto que si bien antes se había perdido y solamente lo lideraba el INLASA y iba solo caminando, ahora es parte de un equipo multidisciplinario que trabaja no solamente como laboratorio, sino también con la Dirección de Epidemiología y a través de ello con el Ministerio de Salud para tomar medidas que pueden ayudar a mejorar las políticas públicas de salud. Evelyn, también el INLASA se ha atrevido a hacer estudios, por ejemplo, con el plasma de burro. Yo me preguntaba en qué habrá quedado ese proyecto, si nos puede recordar, por favor. Al final, ¿se ha dado uso, no se ha dado uso? ¿Hay requerimientos, no hay requerimientos? Como verás, sí va a ser parte de un trabajo presentado también, ya estamos en la última etapa, vamos a estar presentando las novedades que tenemos. Como sabemos, somos parte científica y seria de lo que implica este tipo de estudios, entonces estamos cumpliendo todos los protocolos que implica la normativa científica internacional. Pronto vamos a estar dando informes también porque ya hemos dado pasos agigantados y no solamente nos encargamos, como bien decías, de la producción, sino también estamos haciendo un estudio, como ya antes lo habíamos hecho, acerca del comportamiento de los anticuerpos con estas nuevas subvariantes que se están preparando y se están generando del coronavirus, no solamente con Omicron, sino ahora también con BQ y BA4 y BA5. Pronto ya las vamos a estar presentando a la población para que también tengamos ese respaldo técnico, científico y que en Bolivia también podemos generar ese tipo de trabajos serios, con mucho respaldo científico y más que todo en alianza con instituciones internacionales reconocidas que nos permiten también darle mayor valor científico y técnico a lo que hacemos en Bolivia. Me está diciendo que el plasma de burro ya es un proyecto consolidado y solamente falta su homologación. Sí, tal cual, ya hemos dado pasos agigantados, como te decía, debemos cumplir ciertos protocolos de trabajo, entonces nosotros estamos haciendo un trabajo serio y próximamente ya vamos a estar presentando el resultado final
de este emprendimiento que hemos generado como parte de profesionales bolivianos, asegurando principalmente la calidad de un producto terminado que puede generar muchísima ayuda también en el caso de que hubiera nuevamente una escalada de casos o se presenten estas nuevas variantes. ¿Es el único proyecto en el que están trabajando? ¿Proyecto propio, digo, o tienen otros? No, tal cual, estamos constantemente trabajando. Próximamente vamos a tener novedades respecto a sueros antiescorpiónicos que vamos a poder utilizar. Nuestro trabajo no se detiene ahí. Estamos también trabajando en lo que implica el One Health, una sola salud, que es un proyecto mundial que se encarga no solamente de virus que son o patógenos que son momentáneos, sino que van siendo emergentes y van generando nuevos tipos de enfermedades, como los que estamos viendo ahora, como la viruela del mono, el monkeypox, que solamente le afectaba a animales y ahora está cursándose en humanos. Tenemos una variedad importante de geografía en nuestro país y estamos también trabajando en un análisis del cambio climático, no solamente como parte de vectores de enfermedades que pudieran estar asociados a nuevas patologías que se presentan, sino también al control de los mismos y cómo podemos ayudar desde el INLASA para poderle dar respuestas a nuestro país y a nuestra población acerca de la prevención de cierto tipo de nuevas enfermedades que se pudieran presentar. Muy bien. Perfecto, Evelyn. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Sin duda, al final nos ha dado muy buenas noticias sobre este trabajo de los laboratorios, la red, estos proyectos que tienen. Pues buenas noticias para los bolivianos. Evelyn, gracias por la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Rubén. Antonio, ha sido un gusto compartir con ustedes estos momentos. Nuevamente recomendar a la población que no bajemos la guardia, que asistamos a los puntos de vacunación, que tomemos las medidas para prevenir cualquier tipo de contagio, porque juntos estamos saliendo adelante. Muchas gracias.